Shalom a todos. Sotá 25. Supongamos que en un ataque de celos, un esposo advierte a su esposa que no recluya con un hombre en particular. En algún momento después, sin embargo, los celos del esposo disminuyen y él reconsidera. Quizás sus preocupaciones se hayan disipado, quizás siga desconfiando, pero preferiría abordar sus preocupaciones en privado y no a través de un ritual público. Cualesquiera que sean las razones, se retracta de la advertencia. La pregunta es, ¿puede esta retractación detener el proceso de sotá? Para responder esta pregunta, la Guemará recurre a uno de sus métodos probados y verdaderos, aunque no siempre concluyentes, para resolver problemas. Examina otras decisiones para ver si se pueden ayudar a razonar las cosas. Aquí está el primero. Venid y oíd. Estas son las mujeres a quienes el tribunal emite una advertencia en lugar de sus maridos. Aquella cuyo marido se volvió sordomudo o se volvió imbécil o fue encarcelado en prisión. Si un esposo no puede advertir a su esposa porque ha perdido la capacidad mental o la capacidad de hablar o porque está en prisión, según la regla rabínica, el tribunal puede intervenir y emitir una advertencia en su nombre. ¿Cómo nos ayuda esto a entender nuestro caso? Con la Guemará ahora sugiere que no nos inclinaríamos a darle a la Corte la capacidad de emitir una advertencia de que un esposo, al recuperar su posición legal, podría retractarse. Como explica Rashi, permitir que una persona revoque un decreto judicial socavaría la posición del tribunal. Entonces, al permitir que la Corte emita advertencias, podemos inferir que una advertencia no puede ser revocada. Y esto nos llevaría a la conclusión de que una vez iniciado el ritual sotá, no puede ser detenido por el marido. Pero dice la Guemará, ordinariamente una persona está de acuerdo con la opinión de la Corte. Es decir, como explica Rashi, las reglas se basan en lo que la gente suele hacer y la gente tiende a apoyar las acciones de un tribunal rabínico. Por lo tanto, este caso puede no ser tan útil, ya que la posibilidad de retractación no es realmente lo que está en juego aquí. Entonces la Guemará recurre a otra decisión que podría arrojar luz. Ven y escucha. Cuando el esposo lleva la sotá al templo, la corte le proporciona dos eruditos de la Torá que los acompañen, para que el esposo no tenga relaciones sexuales con ella en el camino al templo. Como aprendimos anteriormente, si el esposo tiene relaciones sexuales con su esposa antes de que se complete el ritual sotá, esto dañará la integridad del procedimiento. Y ella también está prohibida para él
en caso de que haya cometido adulterio. Pero ¿cómo nos ayuda esto a comprender si puede retractarse de su advertencia de detener el ritual sotar por completo? Bueno, explica la Gemara. Si un esposo pudiera retractarse efectivamente de su advertencia, no habría necesidad de que los estudiosos de la Torá lo acompañen en su viaje para evitar que tengan relaciones. ¿Por qué? Si quieren tener relaciones sexuales, el esposo puede retractarse de su advertencia y luego se le permitirá hacerlo. Sin embargo, dado que la Mishnah requiere que sean acompañados, implica que al esposo no se le permite retractarse de su advertencia y se necesita a los eruditos de la Torá para mantener a la pareja separada. Jugando de nuevo al abogado del diablo consigo mismo, la Gemara sugiere que esta no es la única conclusión posible a lo que podríamos llegar. Tal vez argumenta, se necesita a los eruditos de la Torá para que el esposo sepa que si quiere tener intimidad con su esposa, todo lo que tiene que hacer es retractarse de su advertencia. En otras palabras, están presentes para permitir que el esposo se retracte de su advertencia en lugar de impedir que lo haga. Y así este caso tampoco nos ayuda a resolver nuestro dilema de una forma u otra. Finalmente, la Gemara cita una tradición que aborda el asunto directamente. Ven y escucha lo que dice el rabino Yoshia. Zeheira, de los hombres de Jerusalén, me dijo 3 asuntos. Uno de los cuales es que un esposo que se retractó de su advertencia se retractó. Según lo aprendido de Zeheir, el rabino Yoshia sostiene que una advertencia puede retractarse. O quizás no. Resulta que el significado aquí no está tan claro como parece a primera vista. Rav Aja y Ravina no están de acuerdo sobre lo que esta enseñanza significa en realidad. Uno dice que si él se retracta de su advertencia antes de su reclusión con otro hombre, su advertencia se retracta. Pero si se retracta de su advertencia después de su reclusión con otro hombre, no se retracta. Y uno dice que sí se retracta de su advertencia después de su reclusión con otro hombre, también se retracta. En otras palabras, Rav Aja y Ravina están de acuerdo en que un esposo puede retractarse de su advertencia si su esposa aún no la ha ignorado. Pero una vez que lo hace y se recluye con el hombre en cuestión, no están de acuerdo sobre si aún es posible retractarse. Esperando una respuesta. Hoy tenemos una. Como nos informa la Gemara, es razonable sostener, según quien dice, que la advertencia del marido no se retracta después de su reclusión con otro hombre. El esposo puede retractarse de su advertencia hasta el punto en que su esposa la ignore. Después de eso, incluso si cambia de opinión o quiere perdonar, ya no tiene el poder de hacerlo. Su esposa se convierte en sotá y debe enfrentar las aguas amargas para mostrar su culpabilidad
o probar su inocencia. En conclusión, si la mujer se fue con otro hombre y el marido quiere perdonarla y la acusó, ya no puede. Sigue el proceso. En teoría, está bien, es lógico. O sea que el marido no tiene poder sobre el tribunal para anular el proceso de sota. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.